Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes dentro de la temporada navideña. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio, que es la continuación del Evangelio de ayer, y nos dice claramente el evangelista Juan, al día siguiente del Evangelio de ayer, Juan ve a Jesús venir hacia él y entonces Juan hace esta declaración en torno a Jesús: «Este es el Cordero de Dios». Un título que en el lenguaje común del pueblo de Israel, el arameo, este título Cordero de Dios también se puede traducir como siervo de Dios. Cuando hablamos de Israel, hablamos de dos lenguas, el arameo y el hebreo. El arameo sencillamente viene de los arameos de un pueblo y el hebreo viene de otra tradición, de otro pueblo, de los hebreos. Pero que estas dos lenguas hermanas, eran parte de la vida del pueblo de Israel. El arameo era el lenguaje del día, el lenguaje común de la gente. El hebreo era el lenguaje de la religión, del gobierno y de la clase alta, o sea, de la clase educada, ¿no? Así que es muy probable de que el lenguaje que Jesús hablaba, que él y sus discípulos hablaban, era el arameo, ¿no? Y el comprender y apreciar estas dos lenguas, el arameo y el hebreo, tiene una historia muy interesante porque están conectadas con los antepasados del pueblo de Israel, conectándolo principalmente con Abraham. Si recordamos la historia del diluvio, quién fue la familia que Dios salva en esa arca, pues es Noé y su familia. Después del diluvio, Noé tiene 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, Sem, es de aquí vienen las tribus semitas, de donde vienen los principios del pueblo de Israel en realidad, y de donde vienen también estas lenguas que ya mencioné, el hebreo, el arameo y el hebreo. Sem tiene 5 hijos. Uno de ellos se llama Aram, de ahí viene esta tribu semita de los arameos, que pasó a ser la lengua del Medio Oriente desde
lo que hoy en día es Irak, la parte sur, la parte norte, después Siria, lo que hoy es Siria, y hasta la región de lo que hoy en día es Israel. Y después el cuarto hijo de Sem, que lleva el nombre de Arfaxad, él tiene después sus hijos, y uno de los hijos de Arfaxad es Eber. Y este Eber viene siendo el padre de la tribu semita de los hebreos, ¿no? De donde viene también la lengua esta de los hebreos. Así que todo está conectado a Noé. Y después es de esta región de Mesopotamia, de lo que después pasó a ser Babilonia, de lo que hoy en día es Irak. Es de ahí de donde Dios llama a Abraham, de Ur. Recordamos que el Papa Francisco visitó esta región hace un par de años, recordando la conexión de Abraham con esta tierra, ¿no? De donde Dios lo llama para que vaya a la tierra de los cananitas, de lo que hoy en día es Israel. Pues de aquí nace todo, está interconectados. Después los asirios, los babilonios, que son los antepasados del pueblo de Israel, entrarán a la historia, ¿no? Serán conquistados por ellos. Pero es interesante cómo en la historia, en el tiempo, pues entran y salen diferentes partes de esta conexión a Noé, que de ahí nacen las tribus semitas, que son los principios del pueblo de Israel, ¿no? Pues de aquí viene el título que Juan le da a Jesús, Cordero de Dios, como ya dije antes, que también se puede traducir como siervo de Dios. ¿Por qué Cordero? Recordamos de que en la fiesta principal judía, aún hoy en día en la Pascua judía, se ofrece el Cordero Pascual, que se sacrifica como instrumento del perdón del que Israel pide para sí mismo de Dios, ¿no? Entonces Jesús pasa a ser el Cordero perfecto, ¿no? El quien asume los pecados no solamente de Israel, sino de la humanidad, y que en este asumir los pecados de la humanidad por medio de esta ofrenda que Él hace de sí mismo, pues se nos provee la salvación, la redención. Así que este es el significado de este bello título que Juan le da a Jesús, el Cordero de Dios, el que tomará los pecados del mundo para sí mismo, para clavarlos en la cruz, y por medio de este sacrificio de sí mismo, pues Él nos provee la salvación. Este es aquel, dice Juan, de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Y esto debe de recordarnos claramente a lo que Juan el evangelista nos dice al principio, en el primer capítulo, cuando dice: Al principio existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo, ¿no? Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto con Dios. Todo existió por medio de ella, de que Dios lleva a cabo la creación por medio de la palabra, o sea, por medio del Hijo, por medio de Cristo. Y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, ¿no? Aquí nos da un anticipo de lo que Jesús vivirá, de que los suyos, su propio pueblo, pues no lo identificará, no lo reconocerá, y terminará rechazándolo, ¿no? Y es esto a lo que Juan el Bautista hace referencia cuando dice: yo no lo cuando dice el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Está haciendo referencia a la preexistencia, o sea, en la divinidad, a la preexistencia del tiempo, en la eternidad, y por medio de quien toda la creación se llevó a cabo, ¿no? Después dice: yo no lo conocía. Nuevamente lo que mencionamos ayer. ¿Cómo es que Juan no lo conocía si son primos, no?
Si Juan, tenemos la bella escena en el Evangelio de Lucas cuando María va a visitar a su prima Isabel, que ya lleva 6 meses de embarazo, y que cuando recibe a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pues el niño Juan en el vientre de su madre se mueve, ¿no? El evangelista Lucas esto lo interpreta como un recibimiento de Juan el Bautista en el vientre de su madre, reaccionando ante la presencia de María, que ya ahora ya lleva también en su vientre al Salvador, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Juan no lo conocía? Una cosa es de que sean primos, otra cosa es de que Juan el Bautista tuviera la conciencia de cuál era la identidad verdadera de Jesús, ¿no? Y esto Juan no lo llega a conocer sino hasta cuando se lleva a cabo el bautismo, cuando él ve el Espíritu Santo reposar sobre Jesús, y es lo que aquí nos dice, ¿no? Sí, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer. Aquí Juan el Bautista le da un significado muy específico al porqué del bautismo, como un instrumento para revelar de que el Mesías ya está entre nosotros en esta persona de Jesús, ¿no? Y ahora Juan entra en detalles de cómo esto se llevó a cabo. Dice: entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otro título muy importante, un título de que Jesús no se aplica a sí mismo. El título que Jesús utiliza para sí mismo es el título del el Hijo del Hombre, ¿no? Así que aquí el evangelista Juan está desempacando muchos temas aquí, hablándonos acerca de quién es este Jesús. Ya mencionó Cordero de Dios, ya ahora nos da otro título, Hijo de Dios. Y también nos dice que Él bautizará con el Espíritu Santo, el Espíritu que se le dará a la iglesia, a la comunidad del reino, para continuar la misión que Dios en Jesucristo ha inaugurado. El reino de Dios se inaugura en la presencia de Cristo mismo, en su proclamación, en sus obras. Y desde entonces este reino de Dios, este reinado de Dios está activo. Y aquellos que lo disciernen, aquellos que se dejan atraer, aquellos que se dejan iluminar y transformar por esta época que ya desde entonces, desde Jesús, está activa, ¿no? Pero para poder uno participar en este reinado, en esta época, en esta realidad que hizo irrupción en la historia humana, pues uno tiene que identificarse con esta revelación que se nos ha dado en Jesucristo. Uno tiene que dejarse transformar por los valores del reino. ¿Cuáles son estos valores? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, ¿no? Y es por medio de este ritual, este reconocimiento de mi necesidad, de nuestra necesidad de ser reconciliados, puesto que es esto lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo, reconciliando al mundo consigo mismo, el mundo que se había revelado y que se sigue revelando contra Dios, el mundo que rechaza lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Dios. Cuando no entendemos nuestra verdadera identidad y dignidad, entonces nos agarramos de otras definiciones. A veces lo que el mundo dice quién somos, lo que otros dicen quién soy, lo que mi familia dice quién soy, o lo que uno piensa de sí mismo. Pero ¿dónde encaja entonces lo que Dios dice quién somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Lo que Dios le dice a Jesucristo en su propio bautismo: este es mi Hijo amado en quien me complazco, es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Pero esto no es un acto de magia, es una identificación que uno se tiene que hacer suyo, ¿no? Apropiarse de esta revelación de Dios,
tanto para Jesús como para nosotros, ¿no? Y que cuando nos identificamos con lo que Dios dice acerca de quién somos y la vida a la cual somos llamados, entonces entramos a ser parte de esta nueva época, de esta nueva realidad que ha hecho irrupción en Jesucristo en la historia humana. Y ya nos hacemos copartícipes con Jesús en esta construcción del reino y también como testigos lo que Juan está llevando a cabo aquí en este evangelio. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y la pregunta queda para nosotros: ¿cuál es el testimonio que tú das ante el mundo de quién dice Dios que tú eres? ¿Qué dices acerca de Dios? ¿Qué dices acerca de Cristo? ¿Y qué dices acerca de ti mismo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.